Sean todos ustedes bienvenidos a este capítulo número 17. El capítulo de hoy se llama La desobediencia de Eva y la obediencia de María. Dice Jesús: ¿no se lee en el Génesis que Dios hizo al hombre dominador de todo lo que había sobre la tierra, es decir, de todo, excepto de Dios y de sus ángeles ministros? ¿No se lee que hizo a la mujer como compañera del hombre en la alegría y en el dominio sobre todos los seres vivos? ¿No se lee que cuando todo podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que subyace en las palabras para que domine? ¿Cuál? ¿En el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Os habéis preguntado alguna vez esto? Vosotros que os hacéis tantas preguntas inútiles y que no sabéis preguntarle nunca a vuestra alma acerca de las celestes verdades. Vuestras almas, hijitos míos, si estuvieran vivas, os las manifestarían. Esas almas que cuando están en gracia es como una flor entre las manos de vuestro ángel. Esa alma que cuando está en gracia es como una flor besada por el sol y asperjada por el rocío, besada y asperjada por el Espíritu Santo, que le da calor y la ilumina, que la riega y la adorna de celestes luces. ¿Cuántas verdades os manifestaría, hijos míos, vuestra alma, si supierais conservar con ella, si supierais conversar, si supierais compartir con ella, si la amaríais como a quien os proporciona la semejanza con Dios, que es espíritu, como espíritu es vuestra alma? Qué gran amiga tendríais, hijos míos, si amaríais a vuestra alma en vez de odiarla hasta matarla. Qué grande, sublime amiga con quien hablar de cosas celestes. Vosotros, que tenéis tanta avidez de hablar y os destruís los unos a los otros, con amistades que aun no siendo indignas, alguna vez lo son, si son casi siempre inútiles, y si os transforman en un bullicio vano o nocivo de palabras, y sólo palabras todas terrenas. ¿No dije yo, quien me ama, observará mi palabra, y el Padre mío le amará, e iremos a él, y haremos morada en él? Hijos, el alma que está en gracia posee el amor, y poseyéndola, posee a Dios, o sea, al Padre que la conserva, al Hijo que la instruye, al Espíritu que la ilumina. Posee por tanto el conocimiento, la ciencia, la sabiduría, posee la luz. Hijos, imaginaos pues, ¿qué conversaciones más sublimes podría establecer con vosotros vuestra alma? ¿Qué son las conversaciones que han llenado los silencios de las cárceles, los silencios de las celdas, los silencios del yermo, los silencios de las habitaciones de los enfermos santos, las que han confortado a los presos que en la cárcel esperaban el martirio, a los cenobitas que habían elegido el claustro en pos de la verdad, a los eremitas que anhelaban conocer anticipadamente a Dios, a los enfermos para que soportaran, o mejor dicho, amaran su cruz? Si supierais, hijos míos,
preguntara vuestra alma, ella os diría que el significado verdadero exacto bastó cuando la creación de la palabra domine es este. Para que el hombre domine todo, sus tres estratos. El inferior animal, primero. El segundo, el estrato intermedio, moral. Tercero, el estrato superior, espiritual. Y oriente los tres hacia un único fin, poseer a Dios. Poseerlo mereciéndolo con este férreo dominio que tiene sujetas todas las fuerzas del yo, haciéndolas esclavas de esta única finalidad, merecer poseer a Dios. Vuestra alma os diría que Dios había prohibido el conocimiento del bien y del mal, porque el bien lo había donado con generosidad y gratuitamente a sus criaturas, y el mal no quería que lo conocierais, porque es un fruto dulce al paladar, pero que una vez que baja con su jugo a la sangre, ocasiona una fiebre que mata y produce ardiente sequedad en la garganta, por lo cual, cuanto más se bebe de su jugo traidor, más sed se tiene de él. Vuestra objeción será, ¿y por qué lo ha puesto? ¿Por qué? El mal es una fuerza, hijos, que ha nacido sola, como ciertos males monstruosos en el más sano de los cuerpos. Lucifer era un ángel, el más hermoso de los ángeles, espíritu perfecto. Solo Dios era superior a él. Pues bien, con todo, en su ser luminoso nació un vapor de soberbia, y Lucifer no lo dispersó, sino que por el contrario lo condensó, dándole vida en su interior. De esta incubación nació el mal. Este ya existía antes del hombre. Dios había arrojado fuera del paraíso al incubador maldito del mal, al que ensuciaba el paraíso, pero ha seguido siendo y es el eterno incubador del mal, y no pudiendo seguir ensuciando el paraíso, ha ensuciado la tierra. Ese metafórico árbol pone en evidencia esta verdad. Dios había dicho al hombre y a la mujer: conoced todas las leyes y los misterios de la creación, pero no pretendáis usurparme el derecho de ser el creador del hombre. Para propagar la estirpe humana, bastará el amor mío, que circulará por vosotros y sin libidine, una libidine sensual, solo por latido de caridad. Dará vida a los nuevos hombres como Adán de la estirpe. Todo os lo doy, solo me reservo este misterio de la formación del hombre. Satanás quiso quitarle al hombre esta virginidad intelectual, y con su lengua serpentina hechizó y halagó miembros y ojos de Eva, suscitando en ellos reflejos y sutilezas que antes no tenían, porque no estaban intoxicados de malicia. Ella vio, y viendo quiso probar. Había sido despertada la carne. Ay, mi hija Eva, si hubiera llamado a Dios, si hubiera corrido a decirle: Padre, estoy enferma, la serpiente me ha halagado y me siento turbada, el Padre la habría purificado, la habría curado con su aliento, pues lo mismo que le había infundido la vida, podía infundirle de nuevo la inocencia, quitándole el recuerdo del tóxico serpentino. Es más, introduciendo en ella una repugnancia hacia la serpiente, como le sucede a los que han sufrido una enfermedad, que una vez curados sienten hacia ella
una instintiva repugnancia. Pero no, Eva no va al Padre, Eva vuelve donde la serpiente. Esa sensación le es dulce, viendo que el fruto del árbol se podía comer y que era bonito y de aspecto agradable, lo cogió y comió de él. Y comprendió, ya la malicia había penetrado y le mordía las entrañas. Vio con sus ojos nuevos y oyó con oídos nuevos los usos y la voz de las bestias, y los deseó febrilmente. Inició sola el pecado, lo consumó con su compañero. Por eso sobre la mujer pesa una condena mayor. Por ella el hombre se hizo rebelde a Dios y por ella conoció la lujuria y la muerte. Por ella perdió el dominio sobre sus 3 reinos, el del espíritu, porque permitió que el espíritu desobedeciera a Dios, el de lo moral, porque permitió que las pasiones le sometieran a su señorío, el de la carne, porque la rebajó a las leyes instintivas de las bestias. La serpiente me ha seducido, dice Eva. La mujer me ha ofrecido el fruto y yo he comido de él, dice Adán. Y el triple, desenfrenado apetito, desde entonces tiene entre sus garras los 3 reinos del hombre. Solo la gracia logra aflojar la presa de este monstruoso despiadado. Solo la gracia logra aflojar la presa de este monstruo despiadado. Y si vive, si está vivísima, si la voluntad del Hijo fiel la mantiene cada vez más viva, llega incluso a estrangular al monstruo. Ya no había nada que temer, ni a los tiranos internos, o sea, a la carne y a las pasiones, ni a los tiranos externos, el mundo y los que en el mundo tienen poder, ni a las persecuciones ni a la muerte. Es como dice el apóstol Pablo: nada de esto yo temo y no considero ya mía mi vida, con tal de cumplir mi misión y llevar a cabo el misterio recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento termina las palabras del Señor en este capítulo 17. Y en este mismo capítulo 17 sigue un subtítulo que dice María, entre paréntesis, la Virgen. O sea que el Señor ya nos habló, ya nos explicó, nos dio su punto de vista y el único que debe haber acerca de la desobediencia de Eva, y la Virgen María nos va a hablar del gozo y la obediencia que ella tuvo con Dios. Por lo tanto, escuchemos, porque nuestra Madre en este capítulo se hace presente y también nos quiere hablar. Escuchemos a la Virgen. Gozoso, pues efectivamente cuando comprendí la misión a que Dios me llamaba, mi corazón se llenó de gozo, mi corazón se abrió como una azucena en capullo y vertió la sangre que habría de ser terreno para la semilla del Señor. Alegría de ser madre. Me había consagrado a Dios desde mi más tierna edad, porque la luz del Altísimo me había iluminado acerca de la causa del mal en el mundo. Yo deseé, por lo que de mí dependía, borrar de mí la huella de Satanás. No sabía que no tenía mancha, no podía pensarlo. El solo hecho de pensarlo habría sido presunción y soberbia, porque habiendo nacido de padre y madre humanos, no me era lícito pensar que justamente yo era la elegida para hacerla sin mancha. El Espíritu de Dios me había instruido acerca del dolor del Padre
ante la corrupción de Eva, que había aceptado degradarse siendo una criatura de gracia, a un nivel de criatura inferior. Yo tenía la intención de suavizar ese dolor, poniendo de nuevo mi carne en la situación de pureza angélica, conservándome intacta de pensamientos, deseos y contactos humanos. Solo para Él sería mi latido de amor, solo para Él mi ser. No había en mí sed carnal, no había en mí sed camal, pero sí sentía el sacrificio de no ser madre. La maternidad, exenta de lo que ahora la humilla, le había sido concedida por el Padre Creador también a Eva, dulce y pura maternidad sin el peso del sentido. Yo la experimenté. Cuán grande la pérdida de Eva, renunciando a esta riqueza, mayor que la pérdida de la inmortalidad. No, no creáis que es una exageración. Mi Jesús y con él yo, su madre, conocimos la languidez de la muerte. Yo, el dulce languidecer de quien cansado se duerme. Él es el languidecer atroz de quien muere por haber sido condenado. A nosotros, pues, también nos vino la muerte. Sin embargo, la maternidad, exenta de cualquier tipo de violación, me vino solamente a mí, la nueva Eva, para que yo pudiera manifestarle al mundo cuán dulce era el destino de la mujer, llamada a ser madre sin el dolor de la carne. El deseo de esta pura maternidad, siendo como es la gloria de la mujer, podía estar y estaba en la Virgen toda de Dios. Añadid a vuestra consideración el honor en que era tenida la mujer madre en el pueblo israelita, y comprenderéis mejor la naturaleza del sacrificio cumplido al consagrarme a esta privación. Ahora a su sierva, el Eterno Bueno le ofrecía este don, sin privarme del candor de que yo me había vestido para ser flor en su trono. Por ello exultaba con el doble gozo de ser madre, madre de un hombre y de ser madre de Dios. Alegría porque a través de mí se restablecía la paz entre el cielo y la tierra. Oh, haber deseado esta paz por amor a Dios y por amor al prójimo, y saber que por medio de mí, pobre esclava del poderoso, aquella venía al mundo. Decir, hombres, no lloréis más, no lloréis más. Yo traigo conmigo el secreto que os hará felices. No os lo puedo manifestar porque está sellado en mi corazón, de la misma forma que el Hijo dentro del intacto seno. Ya os lo traigo, ya cada hora que pasa está más cercano el momento en que le veréis y sabréis su nombre santo. Alegría de haber hecho feliz a Dios, alegría del creyente que ve feliz a su Dios. Oh, haber quitado del corazón de Dios la amargura de la desobediencia de Eva, de la soberbia de Eva, de su incredulidad. Mi Jesús ha explicado con qué culpa se manchó la pareja primera. Yo he anulado esa culpa recorriendo en sentido inverso para ascender las etapas de su descenso. El principio de la culpa estuvo en la desobediencia. No comáis y no toquéis de ese árbol, había dicho Dios, vuestro Padre. Pero el hombre y la mujer, los reyes de la creación, que podían tocar todo y comer todo excepto aquello, porque Dios quería hacerlos solo inferiores a los ángeles, no tomaron en consideración este veto. El árbol, el medio para probar la obediencia de sus hijos. ¿Qué es la obediencia al mandato divino? Os pregunto, ¿es un bien porque Dios no ordena, sino el bien? ¿Qué es la desobediencia? Os pregunto, ¿es un mal porque pone al corazón
en las disposiciones de rebelión sobre las cuales Satanás puede obrar. Eva va al árbol, a ese árbol del que vendría, alejándose su bien, acercándose su mal. La arrastra a él la curiosidad ingenua de ver qué es lo que podía tener en sí de especial. La arrastra la imprudencia, que hace que le parezca inútil el mandato divino. Dado que ella es fuerte y pura, reina del Edén, donde todo le presta obediencia, donde nada podrá causarle mal alguno, su presunción la pierde. La presunción es ya levadura de soberbia. En el árbol encuentra al seductor, el cual a su inexperiencia, a su tan hermosura y virgen inexperiencia, a esa inexperiencia que no supo tutelar, le canta la canción de la mentira. Y lo digo, hijos míos, como a pregunta. ¿Tú crees que aquí hay mal? No. Dios te lo ha dicho porque quiere teneros bajo la esclavitud de su poder. ¿Creéis que sois reyes? No tenéis ni siquiera la libertad de las fieras. Ellas tienen concedido el amarse con verdadero amor, vosotros no. A las fieras se les ha concedido el ser creadoras como Dios. Ellas engendran hijos y verán a su gusto crecer la familia, vosotros no. A vosotros os ha sido negado este contento. ¿En razón de qué? Pues que seáis hombre y mujer para tener que vivir de ese modo. Sed dioses. ¿No sabéis qué alegría supone el ser dos en una sola carne creadora de una tercera, de muchas otras terceras? No creáis en las promesas de Dios acerca del gozo de una descendencia, viendo a vuestros hijos crearse nuevas familias, dejando por ellas padre y madre. Os ha dado un simulacro de vida. La verdadera vida está en conocer las leyes de la vida. Entonces seréis como dioses y podréis decirle a Dios, somos tus iguales. Y la seducción continuó porque no hubo voluntad de interrumpirla. Aquí nuevamente vuelve a hablar nuestra madre, porque anteriormente a este párrafo que escuchamos, pues son las palabras que tuvo la serpiente, que tuvo Satanás a Eva. Se las dijo a Eva para tentarla. Vemos cómo quería llevarle la contraria a lo que Dios les había dicho. Y la quería ensalzar, engañarla, para hacerle ver que no era Dios, aunque sí lo éramos en nuestros primeros padres, porque el Señor nos permitió ser dominadores de todo. Pero Eva confundió esa palabra Dios con pretender conocer el bien y el mal para ser como Dios, y no es así. Dios sabía que no debíamos conocer el mal, y el mal, nos lo dice Jesús, que es creado por el mismo demonio. Dios no lo ha creado el mal. El demonio nació de un vapor que creció en Satanás, y cuando se llamaba Lucifer y era un ángel que era superior solamente a Dios, pues éste lo permitió y lo dejó que creciera en su interior, y de ahí creció el mal. Y aquí nuevamente la Virgen nos dice, y la seducción continuó porque no hubo voluntad de interrumpirla, sino más bien de continuarla y de conocer aquello que no le pertenecía al hombre. He aquí, pues, que el árbol prohibido vino a ser para la raza realmente mortal, porque de sus ramos pendía el fruto del amargo saber que venía de Satanás. Y la mujer vino a ser hembra, y con la levadura del conocimiento satánico en el corazón fue a Adán a corromperlo. Humillada así la carne, corrompida la parte moral, degradado el espíritu, conocieron el dolor y la muerte. Del espíritu privado de la gracia, de la carne privada de la inmortalidad,
y la herida de Eva engendró el sufrimiento, que no se calmará hasta la extinción de la última pareja de la tierra. Yo recorrí en sentido inverso el camino de los dos pecadores. Obedecí en todos los modos. Dios me había pedido ser virgen, obedecí. Habiendo amado la virginidad que me hacía pura como la primera de las mujeres, antes de conocer a Satanás. Dios me pidió ser esposa, obedecí, llevando al matrimonio a la pureza que tuvo, a ese grado de pureza que Dios tenía en su pensamiento cuando creó a los dos primeros. Convencida de mi destino de soledad en el matrimonio y de desprecio del prójimo por mi esterilidad santa, ahora Dios me pedía ser madre. Obedecí, creí que ello era posible y que esa palabra venía de Dios, porque la paz iba entrando en mí al oírla. No pensé, lo he merecido. No me dije a mí misma, ahora el mundo me admirará porque soy semejante a Dios, dando ser a la carne de Dios. No, me anonadé en la humildad. La alegría brotó de mi corazón como un tallo de rosa florecida, pero enseguida se adornó de punzantes espinas y quedó abrazada por la maraña del dolor, como esas ramas envueltas en campanillas de enredadera, el dolor del dolor de mi esposo. Esta era la angustia dentro de mi gozo. El dolor de mi hijo, estas eran las espinas de mi gozo. Eva quiso el disfrute, el triunfo, la libertad. Yo acepté el dolor, el anonadamiento, la esclavitud. Renuncié a mi vida tranquila, a la estima de mi esposo, a la propia libertad. No me quedé con nada. Me hice la esclava de Dios en la carne, en la parte moral, en el espíritu, confiándome a Él, no solo respecto a la concepción virginal, sino también a la defensa de mi honor, a la consolación de mi esposo, al medio con que conducirlo a él también, a la sublimación del matrimonio, de manera que los dos fuéramos quienes devolvieran al hombre y a la mujer la dignidad perdida. Abracé la voluntad del Señor por mí, por mi esposo, por mi hijo. Dije sí por los tres, segura como estaba de que Dios no faltaría a su promesa de socorrerme en mi dolor de esposa que se ve juzgada culpable, en mi dolor de madre que ve que engendra para entregar a su hijo al dolor. Sí, dije sí, y basta. Ese sí ha anulado el no. Repito, sí, dije, sí y basta. Ese sí ha anulado el no que Eva opuso al mandato divino. Sí, Señor, como tú quieras, conoceré lo que tú quieras, viviré como tú quieras, estaré gozosa si tú lo quieres, sufriré por lo que tú quieras. Sí, siempre sí, mi Señor, desde el momento en que tu rayo me hizo madre hasta el momento en que me llamaste a ti. Sí, siempre sí. Todas las voces de la carne, todas las pasiones de lo moral, bajo el peso de este sí mío perpetuo, y encima, como encima de un pedestal de diamante, mi espíritu, al cual le faltan alas para volar a ti, pero es Señor de todo el yo, domado y siervo tuyo, siervo en la alegría, siervo en el dolor. Sonríe, oh Dios, alégrate, la culpa ha sido vencida, cancelada, destruida, yace bajo mi talón, ha sido lavada en mi llanto, destruida por mi obediencia.
de mi seno nacerá el árbol nuevo, que dará el fruto, que conocerá todo el mal por haberlo padecido en sí, y dará todo el bien. A este sí podrán acercarse los hombres, y yo me sentiré feliz de que cojan de él, aunque no piensen que de mí nace. Con tal de que el hombre se salve y Dios sea amado, hágase de su esclava lo mismo que de la base de terreno en que un árbol crece, escalón para subir. María, hay que saber ser siempre escalón para que los demás suban a Dios. Aquí le está hablando, a María Valtorta, y nos habla a nosotros, nuestra madre. Hay que ser y hay que saber ser siempre escalón, hijos, para que los demás suban a Dios. Si nos pisan, no importa, con tal de que logren ir a la cruz. Es el nuevo árbol que posee el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque le dice al hombre lo que está mal y lo que está bien, para que sepa elegir y vivir, y sabe al mismo tiempo hacer de sí el elixir para curar a los que se han intoxicado con el mal que quisieron gustar. Nuestro corazón, bajo los pies de los hombres, con tal de que el número de los redimidos crezca y que la sangre de mi Jesús no sea derramada sin fruto. Este es el destino de las esclavas de Dios. Mas luego merecemos recibir en nuestro seno la hostia santa, y a los pies de la cruz, embebida en su sangre, y en nuestro llanto decir: he aquí, oh Padre, la hostia inmaculada que te ofrecemos para salud del mundo. Míranos, oh Padre, fundidas con ella, y por sus méritos infinitos, danos tu bendición. Y yo te doy una caricia. Descansa, hija María Valtorta, el Señor está contigo. Finalmente, las últimas palabras las retoma el Señor y nos continúa hablando Jesús y nos dice: las palabras de mi madre deberían disolver cualquier vacilación de pensamiento, incluso en los más atrapados por las fórmulas. Había dicho metafórico árbol, ahora diré simbólico árbol. Quizás así entenderéis mejor, hijos. Su símbolo es claro, de cómo los dos hijos de Dios actuasen respecto a él. Se comprendería la medida de su tendencia al bien y al mal, cual agua regia que prueba el oro, cual balanza del orfebre que pesa los quilates del oro, ese árbol que vino a hacer una misión a causa del mandato divino respecto a él, dio la medida de la pureza del metal de Adán y de Eva. Llega ya a mis oídos vuestra objeción. ¿No fue excesiva la condena y pueril el medio que condujo a ella? No lo fue. Una desobediencia actualmente en vosotros, que sois sus herederos, es menos grave de lo que fue en ellos. Vosotros estáis redimidos por mí, pero el veneno de Satanás, como ciertos morbos que no desaparecen nunca totalmente de la sangre, está siempre pronto para reactivarse. Ellos, los dos progenitores, eran poseedores de la gracia sin haber tenido nunca el más mínimo contacto con la desgracia. Por tanto, eran más fuertes, estaban más respaldados por esa gracia que generaba inocencia y amor. Infinito era el don que Dios les había dado, mucho más grave, por tanto, su caída poseyendo ese don.
También el fruto ofrecido y comido era simbólico. Era el fruto de una experiencia voluntariamente llevada a cabo por instigación satánica contra el imperativo de Dios. Yo no les había prohibido a los hombres el amor. Quería únicamente que se amaran sin malicia, de la misma forma que yo los amaba con mi santidad. Ellos habrían de amarse en santidad de afectos limpios, de toda libidine. No se debe olvidar, hijos, no se debe olvidar que la gracia es foco de luz y que quien la posee conoce aquello que es útil y bueno conocer. La llena de gracia conoció todo, porque la sabiduría la instruía. La sabiduría, que es gracia, y supo guiarse a sí misma santamente, Eva conocía, por tanto, aquello que le era bueno conocer. No más de eso, porque es inútil lo que no es bueno. Porque es inútil conocer lo que no es bueno. No tuvo fe en las palabras de Dios y no fue fiel a su promesa de obediencia. Prestó fe a Satanás. Infringió la promesa. Quiso conocer lo no bueno. Lo amó sin remordimiento. Transformó en cosa corrompida, envilecida, ese amor que yo había otorgado tan santo. Ángel caído, se revolcó en barro y paja, mientras que podía haber corrido dichosa entre las flores del paraíso terrenal y ver florecer a su alrededor la prole, de la misma forma que un árbol se cubre de flores sin combar su copa y meterla en el pantano. No seáis como esos niños estúpidos de que hablo en el Evangelio. No seáis como esos niños estúpidos de que hablo en el Evangelio, los cuales oían cantar y se tapaban los oídos, oían tocar y no bailaban, oían llorar y querían reír. No seáis mezquinos ni negadores, hijos. Aceptad la luz. Yo soy la luz del mundo. Aceptadla sin malicia, sin testarudez, sin ironía o incredulidad. Y ya basta sobre esto, para que entendáis, hijos, cuánto debéis sentiros agradecidos a aquel que murió para levantaros y orientaros de nuevo al cielo y para vencer la concupiscencia de Satanás. He querido hablaros en este tiempo de preparación a la Pascua, de este primer eslabón de la cadena con que el Verbo del Padre, el Cordero Divino, fue llevado a la muerte, al matadero. Os he querido hablar de ello porque al presente el 90% de vosotros está como Eva, hijos, intoxicados por el hálito y por la palabra de Lucifer, y no vivís para amaros, sino para saciaros de sensualidad. No vivís para el cielo, sino para el barro. Ya no sois criaturas dotadas de alma y razón, sino perros sin alma y sin razón. Habéis matado el alma, habéis depravado la razón. En verdad os digo, hijos, que las bestias en sus amores son más honestas que vosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues nada, al concluir este texto
esta lectura de este capítulo 17, donde el Señor y la Virgen María nos hablan, pues sentimos a un Dios que es un Dios de amor, de misericordia, pero que es un Dios también que está muy triste, porque desafortunadamente, aún Él muriendo en la cruz, con el sí de nuestra Madre, el mundo, nosotros, no nos queremos salvar muchas veces. El Señor con esta lectura nos quiere sensibilizar y colocarnos como ejemplo a la Virgen María en obediencia y en ejemplo a Eva como desobediente ante Dios. Nos hace ver que la mayoría del mundo, incluso el Señor nos da un número, un porcentaje, nos dice el 90% de vosotros está como Eva. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 90% de todas las personas en el mundo estamos como Eva, estamos desobedeciendo a Dios. Y es muy triste esto porque debemos actuar ya, debemos actuar rápidamente. Y el primer paso para actuar y obedecer a Dios e imitar a la Virgen y al Señor en ser obedientes a Dios Todopoderoso es a través del arrepentimiento. Es como a San Pedro le decían después de su discurso en los Hechos de los Apóstoles, después de que todo el mundo lo escuchó de su primer prédica hablando de Jesús resucitado, la gente, la multitud, cuando hubo una conversión de 3,000, 4,000 personas, la primer pesca de Pedro, pues le preguntaban a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y el Señor nos dice hoy a través de este capítulo y con palabras de nuestra Madre, arrepiéntanse, confiésesen, un corazón contrito y humillado yo no lo desprecio. No es lo mismo seguir ofreciendo holocaustos, ofrendas, eucaristías, oraciones en medio del pecado. Por eso nos preguntamos y decimos, si hay tantas eucaristías en el mundo entero, si se reza tantos rosarios, si se obra de buena manera, ¿por qué el mundo no cambia y el mundo empeora? No quiere decir que no sirva, sirve. Lo que pasa es que no está teniendo una fuerza total y plena, como es la fuerza de Dios que destruye y hace todas las cosas nuevas, porque estamos ofreciéndole al Señor nuestro obrar, nuestras ofrendas, nuestras eucaristías, nuestras oraciones en pecado. Y en pecado, que hay dos clases de pecado, venial y mortal, que muchas veces se nos ha enseñado que pecado mortal solo es matar y robar, y no es así. El pecado mortal es creado a consecuencia del pecado venial, y el pecado venial es una ofensa también grave a Dios. El pecado venial es escupirlo al Señor, el pecado venial es abofetearlo al Señor, el pecado venial es burlarnos de la gracia de Dios, y la palabra de Dios nos dice que de Dios nadie se burla. El Señor es la paciencia en abundancia. El Señor es muy paciente, muy paciente. Pero así como vemos que todo se acaba, todo se colma y todo se rebota y se termina, la paciencia de Dios se está rebotando y va a ser rebotada totalmente en su segunda venida, que está muy cerca. Nuestra iglesia está siendo atacada ferozmente. Las familias están siendo destruidas. Los niños están siendo asesinados en los vientres con sus propias madres y con terceros. La obra y creación de Dios de la naturaleza también no se la respeta y se la está destruyendo. Nosotros nos estamos destruyendo entre nosotros mismos e incluso dentro de nuestra familia unos a otros. Nos estamos destruyendo en comunidad e incluso en nuestros mismos grupos de oración. Nos estamos autodestruyendo y eso da a pie a aproximarse la venida del Señor, porque el Señor dice en su palabra que si Él no se apresura en venir,
hasta los elegidos de Él serán engañados y se perderán. Por lo tanto, debemos volver urgentemente a Dios. En esta palabra, en esta lectura, vemos el llamado urgente de Dios y de la Virgen María al cambio, a la conversión personal, cambiar personalmente para que nuestro alrededor pueda convertirse, para dar testimonio con nuestra vida, con nuestro ejemplo, de que no debemos jugar con el tiempo en convertirnos, de que no podemos estar cayendo y levantándonos, aunque la misericordia de Dios nos lo conceda. Llegan unos momentos en nuestra conversión en que caemos y de que ya no queremos seguir más ofendiendo a Dios, de que ya nos pesa y nos duele enormemente de que Él haya dado su vida y de una manera tan atroz y tormentosa y torturante en el Calvario para que nosotros, aún después de Él dar su sí, de salvarnos, de morir y resucitar, de ver el dolor de nuestra Madre en el Calvario, nosotros sigamos cometiendo los mismos errores y los mismos pecados. Debemos acercarnos a la confesión con una docilidad de luchar con las armas de Dios, de revestirnos de ese hombre nuevo que Dios quiere que nazca en nosotros para una conversión perfecta, que es convertirnos no por temor, sino por amor a Dios, convertirnos por agradecimiento, en una palabra, vengarnos contra el demonio. El Señor nos enseña que no debemos vengarnos de nadie, ni destruirnos, ni odiar a nadie, pero sí que debemos vengarnos y odiar al demonio, porque es el causante de todos los problemas que tenemos en nuestra vida. Es el único responsable de todo el mal que hay en el mundo, el demonio, y sus discípulos y sus secuaces y sus espíritus caídos. Y el único que puede destruirlo no somos nosotros. Nosotros solo somos instrumentos que Dios se vale para destruir al demonio. El único que lo puede destruir es Jesús de Nazaret, en compañía de nuestra Santísima Madre la Virgen María. Y donde están ellos dos, obviamente está San José y toda la corte celestial. Por lo tanto, es urgente predicar la palabra de Dios, predicar y llevarla a nuestra vida, enseñarla y practicarla, rebatir, desenmascarar a todo el pecado que hay en el mundo. Díganlo lo que nos digan, ayudar a nuestros sacerdotes a predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, llevarla a nuestra práctica, a nuestra carne, hacerla nuestra, porque vemos la diferencia entre Eva y la Santísima Virgen María, que Eva tuvo fe en la palabra del demonio, en cambio la Virgen tuvo fe y le creyó a Dios, y lo que de Dios viene se cumplirá, y los que oímos muchas veces en nuestro pasado al mal, debe desaparecer esa voz, ese ruido del demonio en la confesión y seguir pegados de la mano de Dios. Con una confesión frecuente, con la Eucaristía diariamente si es posible, ayunando y orando para combatir al demonio y la concupiscencia de Satanás, leyendo las Sagradas Escrituras para conocerlo a Dios y oír lo que Dios quiere, que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida y lo que el Señor quiere que ayudemos a nuestros hermanos, a esas ovejas descarriadas y perdidas que aún no conocen a Dios, que aún no se han acercado a la confesión. El Señor hoy nos da dos panoramas, dos caminos, el camino de Él en el cual está nuestra Madre que dio su sí, o el camino del mal. Vemos cómo se presenta la fruta, la manzana, como un fruto simbólico del que el mundo entero está comiendo. Queremos ser dioses en una tierra que no es nuestra. Nuestra patria es el cielo. En este mundo gobierna Satanás. Por lo tanto, debemos tomar del fruto del árbol que es Jesús. De ahí, dice la Virgen María, acérquense todos los que quieran, porque todos son bienvenidos a la mesa de Dios. Todos, ricos, pobres, feos, bonitos, todos, absolutamente todos. Y todos se lo perdonan la confesión, pero con un arrepentimiento y una reparación de volver a hacer las cosas bien. Por lo tanto, ese es el mensaje que Dios nos regala
en este día no nos olvidemos que el Señor busca que imitemos el hogar de Nazaret, imitar urgentemente a Jesús, a María, a San José, para poder tener un hogar de Nazaret en nuestro hogar, que muchas veces se ve alejado de esa paz que queremos tener porque estamos escuchando el silbido del demonio. Volvamos a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Vuelvan a mí, porque a mí me dolió estas palabras, y yo sé que a muchos de ustedes también, porque todos venimos arrastrándonos de ese lodo, de esa vida de pecado, pero es triste escucharlo al Señor llamarnos a todo el mundo, porque todos hemos pecado en algún momento de nuestra vida. Miren lo que nos dice el Señor. Y con esto guardo silencio y termino este capítulo 17 y damos pie a anunciar el próximo capítulo del video siguiente. Dice el Señor, vosotros, dice, os he querido hablar de ello porque al presente el 90% de vosotros está como Eva, intoxicado por el hálito y por la palabra de Lucifer, y no vivís para amaros, sino para saciaros de sensualidad. No vivís para el cielo, sino para el barro. Ya no sois criaturas dotadas de alma y razón, sino perros sin alma y sin razón. Mire cómo llama el Señor a una persona que no quiere dejar el pecado, a una persona que no quiere ir a misa, a una persona que no quiere acercarse a la iglesia, una persona que se basta y se sobra por el conocimiento terrenal que tiene, por la independización que tiene de creerse eterno y no necesitar de Dios y pretender creer que a través de lo que el esfuerzo que uno hace viene todo, y no es así. El Señor llama a aquellas almas que están muertas en vida, perros sin alma y sin razón. Habéis matado el alma, o sea, el Señor nos quiere decir, con vuestro pecado, con vuestras obras están matando su alma. Habéis depravado la razón, o sea, el pecado no nos permite tener el pensamiento de Dios. El pecado nos enceguece, el pecado nos lleva a odiarnos, el pecado nos lleva a odiar al prójimo, el pecado nos lleva a aborrecer las cosas de Dios. Dice el Señor, en verdad os digo que las bestias en sus amores son más honestas que vosotros. Y es claro, eso lo vemos. A la fiera o a los animales con sus crías le dan tanto amor, y como dijo el padre Jorge Loring, sacerdote jesuita, que Dios lo tenga en su gloria, un gran predicador, autor de un libro que se llama Para Salvarte, sacerdote español que predicó sin miedo y con fuerza, estilo Juan el Bautista, decía: el aborto ante los ojos de Dios es una abominación, es algo atroz. Ni las fieras asesinan a sus hijos. ¿Qué está pasando con las mujeres de hoy en día? ¿Qué está pasando con el hombre que conlleva a una mujer a que aborte? ¿Qué está pasando con este maldito mundo que está el demonio arrastrando a tantas almas al infierno? Este maldito mundo debe ser rescatado urgentemente, defendido y enfrentado por la palabra de Dios y por su cuerpo sacramental vivo y real en la Sagrada Eucaristía, junto con la protección maternal inmaculada de la Santísima Virgen María. Si no volvemos a Dios, especialmente a través de María, no va esto a mejorar. Se va a perder muchas más almas, y que Dios nos libre de condenarnos al infierno. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, y debemos predicar fuerte contra todo y contra lo que sea. No debemos tenerle miedo ni a nada ni a nadie, sino solamente temor y obediencia a Dios, que quiere que actuemos. Y esta es una época en donde se está invitando más al martirio, a la persecución,
a ser santos, como lo dijo José Sánchez del Río en su carta despidiéndose de su madre cuando iba a ser fusilado y torturado: Madre, estoy tranquilo, no te preocupes por mí, doy mi vida por Cristo, doy mi vida por la Virgen, doy mi vida por la Iglesia y porque hoy, Madre, hoy mamá, es la oportunidad más grande que hay de llegar a ser santo. Amén. Dios les bendiga, no se pierdan el capítulo número 18, que se llamará María anuncia a José la maternidad de Isabel y confía a Dios la justificación de la suya. Dios les pague, Dios les bendiga, la gloria sea para Dios.